Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro día número 5, en donde vamos a dar continuidad, ¿no? A nuestro ebook Manejo del Estrés, una guía, ¿no? Paso a paso, 21 días para ir avanzando en el control de este proceso que venimos explicando que es natural, que es normal, que aparezcan emociones, hay que hacer un trabajo mental. Y bueno, en este quinto día vamos a pasar a hablar, una vez que explicamos que hay 4 emociones básicas y que cada una tiene su función. Recordamos que tristeza sirve para procesar las pérdidas y se expresa llorando. La alegría es para procesar, vamos a decirle, las ganancias, lo que llega a nuestras vidas, ¿verdad? Y se expresa riendo, sonriendo. El enojo sirve para poner límites y se requiere gritar, golpear, pero hay que saber hacerlo, no a las personas, no a los niños, porque, o a los animales, ¿no? Porque ya, aparte que es un delito, pues no es correcto, ¿sí? Que afectar a otros seres, vamos a decir así. Y entonces, ¿qué alternativas puede haber? Pues para eso se recomienda hacer ejercicio, los deportes, las danzas, el sistema yoga, las artes marciales, todo lo que sea físico. Y también se vale golpear monos de peluche, cojines, un punch, ¿verdad? Nos metemos al gimnasio. Sí sacar el enojo porque es necesario procesarlo, vivirlo cuando necesitamos alejarnos de alguna situación o ponerle un hasta aquí, ¿no? Eso sería pues poner límites. El miedo es un mecanismo de defensa, de hecho todas las emociones lo son, y el miedo sirve para enfrentar fuerzas superiores. Le podemos llamar enemigos grandes, la muerte, un diagnóstico, una enfermedad, ¿verdad? Una situación peligrosa, fenómenos de la naturaleza muy intensos. El miedo nos ayuda y se vive escondiéndonos, huyendo o enfrentando. ¿Sí? Son las formas en que se aborda el miedo. Entonces ahí están las 4 y se recomienda que cuando sucede algo entremos en la emoción sin culpas, sin sentirnos no bien, ¿verdad? Decíamos con el tema de la comunicación, de hablar en positivos, sino viviendo la emoción sabiendo que es natural, que es humana, que no tiene nada de malo expresarla y ahondando en ella. Por ejemplo, si se muere un ser querido, pues es natural tener ganas de llorar, entonces entregarse al llanto, sacarlo así, eso es lo alivianador. ¿Se acuerdan que decíamos que es como ir al baño? Entonces no podemos detenerlo, requiere salir del cuerpo porque si se queda dentro nos puede hacer daño. Ahora, ¿qué es lo que hay que entender también? Que esa salida tiene que ser pronta, digamos, rápida, no tanto como una ida al baño, entramos y salimos, y cuando ya nuestro cuerpo nos pide estar mucho en el baño, tal vez por una diarrea, entonces entendemos que algo está pasando, ¿verdad? Entonces sí necesitamos ponerle atención, tomar un té de hierbabuena, ir con el gastroenterólogo, depende qué está pasando. Entonces sí requerimos ayuda. En el caso de las emociones, ¿cuánto deben de durar? Fíjense que tienen más duración. Una emoción, por ejemplo, la muerte de un ser querido, así en promedio, las ganas de llorar, el extrañar a esa persona puede durar meses, 3, 6 meses. Eso es como podemos decir correcto, ¿sí? No esperemos que eso va a pasar de una semana a otra, menos de un día para otro, ¿no? Una separación, terminar una relación, no es rápido. Requiere un proceso de tiempo también, ¿sí? Y más o menos esos son los tiempos. Máximo, vamos a darle un año. Una emoción que ya tiene años, sí, que no termina de salir y no está bien procesada, quiere decir que el mecanismo mental hay que revisarlo porque es la que le está dando vida, ¿sí? ¿Por qué se murió ese ser querido? No se debió haber muerto. Y después de un año todavía seguimos pensando en por qué pasó. No debería haber pasado. Entonces quiere decir que no hemos procesado adecuadamente esa interpretación del suceso. Aquí no vamos a hablar de que si hay que sanar algo, sanar heridas, estar lastimado. Ese es un lenguaje un poco más médico, ¿sí? El lenguaje psicológico habla de una resignificación. Siempre nos dijeron que la muerte era mala y nadie se debe de morir. Eso no es realista. Entonces lo que hay que hacer ahora es resignificar, reinterpretar. La muerte es parte de la naturaleza. A todos nos va a pasar en cualquier momento. No hay reglas de que los niños no, en accidentes no, no hay excepciones, o sea, como vengan, ¿no? Entonces requerimos que la mente acepte esas realidades, esa manera de ver los sucesos. Dijimos la muerte, pudimos haber hablado de algún accidente, de muchas cosas negativas, ¿no? Diagnósticos, enfermedades, en fin. ¿Ok?
Bueno, entonces cuando esa interpretación mental es adecuada, ya el proceso emocional, les digo, dura menos. Así unos meses, un duelo, 6 meses es lo más adecuado, lo máximo que dura el promedio de las personas. No debemos pasarnos de ahí. Porque, ¿qué pasa si nos pasamos? Pues entonces el tema de este video, ¿no? Que la tristeza y el enojo, voy a decir así, detona, vamos a usar esa palabra, detona una hormona, un neurotransmisor que se llama cortisol adentro del cuerpo, ¿sí? Y el miedo detona la adrenalina, eso como que es más conocido, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos dos neurotransmisores, cuando duran mucho tiempo en el cuerpo, al principio está bien, son los que nos ayudan a llorar, a correr en el miedo, a enojarnos, está bien, ¿sí? Pero cuando duran mucho, comienzan a atacar órganos, sistemas, nuestros músculos, le afectan mucho al sistema inmune, le dan para abajo, ¿no? Que iba a decir esa frase. Lo atacan, ¿sí? Al sistema inmunológico. Entonces ya se vuelve en nuestra contra. Entonces el problema no es la emoción, sino que no sabemos manejarla desde lo mental para que se vaya relativamente pronto. Pues pronto no es mañana, ya dijimos, ¿no? Sino el tiempo que es lo adecuado que permanezca una emoción, ¿ok? Bueno, entonces ayuda, ¿se acuerdan que decíamos, y lo vamos a seguir mencionando en días subsiguientes, ayuda a la correcta descarga emocional, que es reír, llorar, tener miedo, enojarse en sí y todo su espectro, ¿no? De emociones, que lo vamos a mencionar en otro día, que lo tenemos por ahí programado. Y tenemos ahora que entender que si dura más tiempo, esas hormonas que nos van a poder afectar con un trabajo mental bien hecho, vamos a lograr que dure menos, porque si dura más, al haber esos ataques, es cuando luego tenemos la idea equivocada de que, entonces la emoción es la mala, es la enemiga. Y no, las emociones no son enemigas, no son las malas, no es malo ir al baño por muy feo que sea. Sí, lo que no es correcto es la forma en que lo estamos haciendo. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata? De tener una interpretación mental más amable, más armónica, y vamos a procurar, volviendo al tema de la comunicación, de hacerlo de manera positiva, ¿sí? Todos los sucesos, por más graves que sean, siempre tienen su lado positivo, su lado más amable, ¿sí? Su lado más armonioso, ¿sí? Más, no tan rudo, más suave, ¿sí? Y ahí es donde entra la otra emoción que no hemos mencionado, ¿no? Que es la alegría. Resulta que la alegría también tiene sus hormonas, que son más, fíjense, son 4. La alegría detona dopamina, serotonina, endorfinas y oxitocina, ¿ok? Bueno, entonces estas hormonas, al contrario del cortisol y la adrenalina, fortalecen órganos, músculos, huesos, articulaciones, levantan el sistema inmune, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave de la vida? Fíjense qué interesante, que todo lo que nos pase hay que hacerle al comediante, hay que buscarle el lado cómico, el lado que nos haga reír, el lado alegre, ¿no? El lado feliz, el lado positivo, pues, ¿no? Y ustedes podrían decir, bueno, ¿cómo puedo yo reírme de un divorcio, de una muerte? Bueno, primero entregarse a la otra emoción, es que es correcto entregarse al llanto, entregarse al enojo, entregarse al miedo. Es correcto, lo que no es correcto es que dure mucho. Y para que no dure mucho, cuando estemos haciendo los duelos, cuando estemos haciendo los procesos, hay que a propósito entrar en actividades que nos hagan reír. Entonces se recomienda ver películas, contar chistes, tener amistades que nos los cuenten, que no hay amigos muy ocurrentes, hay amigos que son muy simpáticos, ¿ok? No quiere decir que no podemos ser amigos que son un poco más serios, sí, pero la verdad de pronto si nosotros tenemos tendencia a conectarnos mucho con la tristeza y luego tenemos amistades con gente que también lo hace, pues como que no vamos a salir mucho adelante, ¿no? Entonces hay que procurar relaciones así de gente que sea simpática, que sea dicharachera, no sé, amable y tratar siempre de sacar como la parte, decía cómica, la parte alegre, sin que sea burlesca, ¿verdad? Sin que sea falta de respeto, pues no estarse riendo en un sepelio. O sea, al sepelio se le brinda su llanto, reiteramos eso, nos entregamos al principio. Después hay que cuidar
que pase pronto, ya explicamos que tanto es lo pronto, y procurar que todas las experiencias se vengan a la risa, a la alegría. Y como siempre hay algo de qué reír, ya hay que tener ahí como enumerado, a ver, tomemos la libretita, ¿qué me hace reír, no? ¿Quién me hace reír? No, pues que Cantiflas, que Mr. Bean, que hay un youtubero ahí que cuenta chistes bien así que te hacen reír mucho, que si el Teo González, estoy hablando de los de mis tiempos, vamos a ver los jóvenes, ¿qué les hace reír? ¿Qué los mantiene a menos? ¿Qué les gusta? Siempre hay que procurar tener ese lado de la vida. Y el siguiente video vamos a hablar un poquito más a fondo de eso. Aquí le llamamos la risoterapia. Nos vemos en un momentito. Hasta luego.